Yo les voy a hablar acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. En un sentido formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta y hace cumplir y sanciona cuando éstas son irrespetadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. La palabra justicia proviene del latín iustitia, que significa justo y deriva del vocablo ius. Existen 4 tipos de justicia: justicia distributiva, justicia procesual, justicia retributiva y justicia restaurativa. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la justicia distributiva. Esta se basa en la distribución equitativa de la riqueza o recursos, de tal manera que todos los ciudadanos se vean beneficiados. También se trata de una forma de administrar la justicia que proviene del pensamiento aristotélico y cuya aplicación ha resultado controversial en la práctica, dado que hay una unanimidad sobre los criterios que se deben considerar para que dicha distribución sea de provecho para todos los involucrados. También que para algunos autores debe privar la equidad, o sea, que cada persona obtenga la riqueza que merece según su esfuerzo. En otros casos prevalece el concepto de igualdad, que todas las personas deben obtener la misma cantidad, mientras que otros autores creen que la riqueza debe distribuirse en mayor cuantía en los casos de mayor necesidad. 2. Justicia restaurativa. Este tipo de justicia se concentra en el bienestar de la víctima más que en el castigo del victimario. En este sentido, lo que se busca es reparar de forma material o simbólica el daño causado. También, según este enfoque, víctima y victimario deben involucrarse en la búsqueda de justicia. Para ello, el victimario debe entender y reconocer el daño que ha causado. Un ejemplo de justicia restaurativa son los programas de reconciliación víctima y ofensor, establecidos en comunidades de Estados Unidos y Canadá, en los que las partes involucradas se reúnen, hablan sobre lo sucedido y la manera en la que les afectó, y acuerdan la forma de restaurar el daño causado. 3. Justicia procesal. Este tipo de justicia establece normas y reglas que deben ser respetadas por todas las personas por igual, y establece sanciones de diversa índole en caso de que los ciudadanos incurran en falta. Para ejercer este tipo de justicia es necesario tener un criterio imparcial, mientras que para ser procesado por ella se requiere la representación de un experto en la materia, es decir, un abogado. La administración de la justicia procesal se lleva a cabo en los tribunales y en los organismos creados por el Estado para tal fin. 4. Y por último, justicia retributiva. La justicia retributiva establece que cada persona debe ser tratada de misma forma en la que trata a otros. Por lo tanto, al incurrir en una falta debe ser castigada. Lo que se espera de este tipo de justicia es que el efecto retroactivo persuada a otras personas de incurrir en delitos. Un ejemplo de justicia retributiva serían las violaciones a los derechos humanos, en los que si bien no siempre los perpetradores reciben el castigo de manera inmediata, eventualmente son castigados por la justicia local o por organismos internacionales. Ahora voy a hablarles sobre la justicia como valor o la justicia como moral. Si bien es cierto, la justicia como valor viene a ser aquel principio moral de cada individuo, decide vivir dando a cada quien lo que le pertenece o lo que le corresponde. Esta va a formar parte de los valores sociales, morales y democráticos. Es de ahí de donde va a provenir su importancia de esta, como también viene a ser aquella virtud de todos los individuos que deben poner en práctica y de manera coherente la búsqueda, buscar tanto el bien propio como también el bien común, o sea, el bien de toda la sociedad. La justicia va a poner a cada individuo en el lugar que se merece sin discriminar y respetando sus libertades individuales. Esta va a ser la base de muchas otras virtudes, como también va a ser considerada como la virtud universal por excelencia que se debe inculcar al individuo desde su infancia como también a lo largo de toda su vida. Toda sociedad debe basarse
en la justicia. Los actos injustos van a vulnerar los derechos de cada individuo, por tanto van a quitar también lo que son libertades. Por eso es importante que los individuos como también la sociedad trabajen en conjunto y luchen contra las injusticias que se den, que vayan a darse, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, familiar o social. Por ello es que la justicia es un valor determinado por la sociedad, que nació con la necesidad de mantener a sus integrantes en armonía. Desde una valoración subjetiva, la justicia como virtud moral es la virtud suprema, es la expresión del bien absoluto, la perfección individual del ser humano. Bueno, la palabra justicia tiene dos acepciones, las cuales serán justas como virtud universal, que va a ser la suma y compendio de todas las virtudes, es decir, esta se va a referir a la virtud suprema tanto en lo individual como en lo social. El otro sería como principal criterio o medida de ideal del derecho. Entonces la justicia va a aparecer como un valor social, pero sobre todo como un valor jurídico. Por ende, la justicia se entiende como criterio que cabe utilizarse para valorar un sistema jurídico. Por eso la justicia es un valor específico del derecho, el que va a permitir valorar el sistema jurídico. Como tal, la justicia es la parcela de la moral que tiene que ver con el mundo jurídico, como las transacciones o los actos jurídicos. Es por eso que el problema final y real de la justicia es la búsqueda del criterio en la base el cual debe valorarse las normas como justas o injustas y su adecuación para poder regular nuestra conducta. Hablamos del deber jurídico y nos preguntamos ¿qué es el deber jurídico? Es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este debe ser restringida por la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre el incumplimiento de la norma sea correspondiente e implique algún tipo de sanción o castigo. Elementos del deber jurídico. Está formado por tres elementos: que sujeto, objeto, clasificación de los deberes jurídicos. Aunque existen varios modos de clasificar los deberes jurídicos, la clasificación más habitual es la que divide en función objeto o presentación. En este sentido, podemos distinguir entre deberes jurídicos positivos, que consisten en una obligación de ejecutar un comportamiento o prestación concreta. Un ejemplo sería tener que entregar una cantidad de dinero o de dar o ceder o transferir una propiedad. El segundo sería deberes jurídicos negativos, en aquellas obligaciones consistentes en un no hacer o un no realizar determinados actos o conductas. Continuando, yo les hablaré un poco sobre el punto de vista kelseniano. El deber jurídico existe siempre y cuando exista la norma jurídica. Kelsen nos dice que tanto la norma como el obligar son uno y la misma cosa. Debemos tener en cuenta que todas las personas tienen obligaciones, deberes y derechos que se deben cumplir. Por ejemplo, una persona que hace un contrato establecido en su negocio tiene el deber y la obligación de cumplir con los deberes impuestos en el contrato. También la persona tiene el deber de cumplir o de pagar todos los impuestos. El deber jurídico. Según Kelsen, el deber jurídico es toda conducta contraria al hecho ilícito y antijurídico. Ejemplo, si el hecho ilícito es no pagó, incumplimiento de la obligación, el deber jurídico es la conducta contraria, sí pagó, cumplimiento de la obligación. Por otro lado, Kant define al deber jurídico como la necesidad de una acción por respeto a la ley. El deber jurídico presupone la existencia de la norma jurídica. Primero, porque tiene que cumplir con el mandato concreto de la norma. Segundo, porque no debe obstaculizar su cumplimiento. Tercero, porque tiene el deber de respetar las situaciones jurídicas por o nacidas al amparo de la norma. Cuarto, tiene el deber de cooperar la realización de la finalidad de la norma. El fundamento del deber jurídico radica en la necesidad misma
Si está obligado jurídicamente a determinado cumplimiento, significa que la conducta contraria es antijurídica y como tal representa la condición de una sanción. Es decir, el sujeto es responsable de la sanción estipulada. Axioma. ¿Qué es el axioma? Principio o sentencia tan que es clara y no necesita de una explicación. Les voy a hablar algunos tipos de axiomas. Primero, axioma de inclusión. Todo está jurídicamente ordenado y está jurídicamente permitido. Ejemplo, el artículo 487 del Código Civil nos dicen que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Esto es una conducta ordenada por la norma jurídica y a la vez está permitida. Segundo, axioma de libertad. Lo que está jurídicamente permitido no está jurídicamente ordenado. Puede libremente hacerse u omitirse. Ejemplo, no existe una norma que nos obligue a dar limosna a las personas, pero tampoco existe una norma que nos prohíba dar limosna a las personas. Por eso nosotros podemos decidir si dar limosna o no dar limosna. Axioma de contradicción. La conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al mismo tiempo prohibida y permitida. Ejemplo, si unos deudores tienen que pagar el crédito a su cargo, no pueden ni tienen la opción de no pagarlo, ya que tienen la obligación de pagar la deuda que ellos se prestaron. Axioma de exclusión del medio. Si una conducta está jurídicamente regulada, o está prohibida o está permitida, no puede estar las dos al mismo tiempo. Ejemplo, si al manejar llego a una esquina y voltear a la izquierda no está prohibido, entonces está permitido. Elementos del deber jurídico. El deber jurídico está conformado por tres elementos: sujeto, objeto y vínculo jurídico. Por ejemplo, tenemos en un contrato de compra-venta que los elementos serían los siguientes, que serían el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. En sujeto tenemos lo que son dos, quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. El sujeto activo es una persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación a otra persona, que será el sujeto pasivo. O sea que, por lo tanto, el sujeto activo es titular de un derecho y en ese entonces surge un vínculo jurídico entre otras dos personas, como puede ser un contrato en contraposición a la figura del sujeto pasivo, que será la persona que tiene que cumplir con la obligación. Por ejemplo, si dos personas han firmado un contrato de compraventa de una vivienda, la persona que vende es el sujeto activo y el comprador es el sujeto pasivo que tiene la obligación de pagar la cantidad acordada. El sujeto pasivo es una relación jurídica de una persona, o sea, nos referimos tanto en física como en jurídica, o sea, que tiene que hacer frente a una obligación a favor de otra parte, en relación con una deuda de dinero. Por ejemplo, sería cuando una entidad bancaria da un préstamo a un cliente, el sujeto pasivo correspondería a la figura del deudor, que será el cliente, y el sujeto activo, también denominado como acreedor, será el banco. Y el deudor tendrá la obligación de devolver el dinero en las condiciones que se hayan establecido en el acuerdo. Asimismo, el sujeto activo tendrá derecho a exigir el cumplimiento e incluso recurrir a acciones legales para ello. El objeto o prestación viene a ser ya la obligación que consiste en pagar la cantidad establecida en el contrato, que nos referimos a un contrato de un acuerdo jurídico de voluntades, porque se exige el cumplimiento de una cosa determinada y se trata de un acto privado entre dos personas o más partes destinadas a crear obligaciones o generar derechos. El vínculo jurídico o causa es el contrato, que es el motivo que ha generado la obligación en la relación legal que se produce entre individuos que generan efectos jurídicos. Y el vínculo jurídico nace entre dos o más individuos cuando estos se obligan y generan ciertos efectos. La condición de la sanción. Quiero comenzar planteando la siguiente cuestión. Si la conducta obligatoria es la conducta opuesta a aquella que es condición para que la sanción deba ser, se convierten en obligatorias las conductas variadas que habitualmente no calificamos como tales. Por ejemplo, en una compra-venta, para que una determinada sanción que se aplica al vendedor deba ser, el vendedor tiene que haber realizado la conducta de no entregar la cosa. De acuerdo con la definición de Kelsen, queda claro que la conducta obligatoria es la de la entrega de la cosa. Ahora bien,
para esa sanción deba ser, el vendedor tiene que haber realizado también la conducta que perfecciona el contrato de compra y venta. Por ejemplo, sería la firma del contrato. Parece claro que si el vendedor no firma el contrato, no hay posibilidad alguna de que esa sanción deba ser. Luego ese comportamiento es también condición de la sanción. Pero ¿tiene algún sentido decir que la conducta opuesta, esto es, lo que consiste en no firmar el contrato de compra y venta, es una conducta obligatoria? A ellos siempre que se tenga en cuenta solo la conducta de aquel sujeto sobre el cual se aplica la sanción, porque si no es así, la cuestión se complicaría. En el ejemplo mencionado, también es condición de la sanción la conducta del comprador, ya que consiste en firmar el contrato. Entonces, también la conducta opuesta es una conducta obligatoria. Kelsen se enfrenta con esta dificultad al tratar el concepto de acto ilícito. El TPD de 1960 afirma que surge la cuestión de cómo pueda dirigirse la conducta calificada de delito, de otras condiciones, en especial de otros comportamientos humanos, que aparecen como partes integrantes del hecho condicionante. Y lo resuelve del siguiente modo. El delito es normalmente la conducta de aquel hombre contra el cual, como consecuencia de su propio comportamiento, se dirige el acto coactivo, que sirve de sanción. Podríamos decir que la conducta obligatoria es la opuesta a aquella que es condición de la sanción y que es realizada por el sujeto contra el cual esa sanción se dirige. Yo les voy a hablar sobre el artículo 44 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué nos indica en este artículo? Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. En este artículo 44, ¿de qué manera lo interpretamos nosotros? Mira, en el artículo 44 lo cumple a través de su programación, control y ejecución de la política pública, emanadas de los poderes públicos y en dirección del mandato nacional del periodo de gobierno vigente, en busca de la consolidación nacional o un desarrollo integral, etcétera, de la nación con una visión de sostenibilidad y sustentabilidad. Ahora, otro claro ejemplo de este artículo podemos indicar que también, de qué manera el Estado te protege, nosotros, de qué forma nos protege. Nos protege también respetando nuestros derechos humanos, de que no viole pues nuestros derechos humanos que nosotros realmente tenemos desde que nacemos. Ahora, de que hay otro ejemplo de qué manera también el Estado, de qué manera el Estado nos protege de nuestro bienestar de salud. Ahora en tiempos de pandemia, los toques de queda, ¿para qué se hicieron? Con el fin de evitar contagios y así evitar muertes, evitar que haya muertes, y también de qué forma el Estado nos ayuda con las vacunas, para que no estén muriendo, y dándonos charlas, ¿no?, de cómo podemos nosotros afrontar esta enfermedad, esta pandemia. Eso sería todo. Muchas gracias.